Hello de Universe, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y me pueden seguir en Instagram como @soydanielramos, suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en Spotify como Todo Más Todo, el podcast que tengo junto a mi amigo Jesús, @elobservadordemises. Y pues en este video les voy a dar lo más viral del Miss International 2023. Un top 20 de lo más viral en redes sociales. Y pues siéntense, y si hay un momento viral que no está aquí, pues déjamelo saber en los comentarios. Agarren la cotufa porque se van a divertir. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. El primer momento viral lo protagonizan los filipinos porque luego de conocerse de que su candidata en el Miss Grand International no había clasificado, pues empezaron a cancelar al concurso tailandés. Pues eso se volvió viral en las redes sociales. Empezaron a enviarle hate a Naguat, a lo que los fanáticos de los concursos de belleza se fueron sumando países tras países quienes no habían clasificado su candidata en esta edición. El Miss Grand International pasó de seguidores a la cuenta en Instagram de Miss Universo, lo mismo que pasó el año pasado, pero luego de que Vietnam no clasificara al top 10, pues esos números bajaron. Y este año nuevamente Naguat, con su astucia de el país del año, empezaron los países a votar, sobre todo Myanmar y Vietnam, y obviamente empezó a subir nuevamente la cuenta y pasó de seguidores a Miss Universo. Solo que este año no hicieron ese showcito que realizaron el año pasado en la final. Así que felicidades, espero que estos números se mantengan. Miss Grand Islas Vírgenes se cayó en un evento previo a la final y varias de sus compañeras que estaban alrededor no hicieron nada, no movieron ni una pestaña, solamente abrieron la boca para decir wow, ¿qué está pasando aquí? No sé qué pasó alrededor después porque solamente tenemos un ángulo del video y no se muestra quién la levantó del piso. Simplemente vemos que las dos candidatas que están enfrente no movieron ni una pestaña. Miss Grand Hong Kong se escribió en la mano lo que quería decir en la entrevista privada con el jurado del Miss Grand International, y pues en vez de disimularlo, pues no pasó desapercibido porque la cámara lo captó de lado y por supuesto pudimos ver algunas palabras que tenía ella ahí anotado para decirlo ante el jurado, y pues este hecho se hizo viral. Miss Grand Nicaragua también protagonizó un hecho viral, y es que en el evento de karaoke que realizaron las chicas, una a una se fue presentando y cuando le tocó su turno pues se cayó antes de subir las escaleras. Y esto también es porque algunas chicas optan por usar unos tacones de 14-16 centímetros demasiado altos para ellas, y pues perdió el equilibrio y cayó al suelo lamentablemente. Miss Grand Hong Kong en su entrevista con el jurado detalló cómo su hermana de concurso Miss Grand Dominicana les regaló unos tacones a su medida y que ella estaba muy feliz por este hecho, y a su vez la representante de Dominicana le enseñó a caminar. Así que felicidades, porque este tipo de cosas son las que debemos ver más seguido en los concursos de belleza. Miss Gran Grecia, en su entrevista con el jurado, detalló que
ella se elegía a sí mismo como Miss Grand International 2023 porque ella sabía que ninguna de sus compañeras la iba a elegir. Miss Grand Colombia se hizo viral en las redes sociales por querer figurar, entre comillas, al lado de Nahuatl. Esto fue lo que dijeron las páginas de misólogos y por supuesto los fanáticos de los concursos de belleza, porque se hizo viral un video donde ella intenta salir al lado de Nahuatl. Así que los fanáticos siempre van a decir cosas, pero esto es un hecho que está en las redes sociales. César Prado, el director nacional de Miss Grand Colombia, se hizo viral en las redes sociales porque emitió un comunicado donde decía que estaban tratando de bajarle el favoritismo a su candidata a través de los hot pick, y por supuesto los fanáticos no dudaron ni un segundo en hacer viral estas imágenes y por supuesto arremeter contra él por estas declaraciones, porque recordemos que los hot pick son simplemente gustos personales de cada quien y que no tienen nada que ver con la decisión final del jurado. Andreina Martínez, la representante de Dominicana en Miss Universo y segunda finalista de este certamen, dio su crítica al concurso por haber realizado la preliminar en traje de baño en pleno diluvio y que varias chicas se hayan caído. 2 days ago, Miss Grand International 2023 had an outdoor swimsuit competition that was held in... En un evento del Miss Grand International, la vicepresidenta del concurso, Teresa, decidió destapar una botella de espumante para celebrar, y pues este hecho terminó siendo viral en redes sociales porque se salió de las manos y todo terminó mojado. César Prado, director de Miss Grand Colombia, se hizo viral porque estaba en un toma y dame en las redes sociales con los filipinos, porque según él aplaudían más a la candidata de Colombia que a la de Filipinas y los instaba a que apoyaran a su candidata, y por supuesto los filipinos les respondieron. Miss Grand Honduras se desmayó en el evento de bienvenida de las candidatas del Miss Grand International. No hay imágenes de esto, pero fue algo verídico que algunas candidatas comentaron y algunos directores nacionales, y por supuesto la noticia se hizo viral en Instagram. Miss Grand Portugal se retiró de la competencia los primeros días porque dijo que extrañaba a su familia y porque también estaba un poco extraña en el concurso y no se hallaba. César Prado, director del Miss Grand Colombia, se hizo viral porque creó un grupo de WhatsApp donde estaban los fanáticos de su reina, y allí crearon bots para aumentar los likes de las reinas, y a su vez estos fanáticos comentaban cosas atroces de otras candidatas latinas. Miss Grand Egipto fue captada en un video donde no quería nada con la cámara del Miss Grand International, no quería ser entrevistada, no quería hacer nada, estaba como fastidiada del concurso y estaba completamente metida en su teléfono. Miss Grand Sri Lanka se retiró del concurso por luto, así que es bastante lamentable que en pleno concurso se haya tenido que retirar, pero bueno, el show continúa.
César Prado, el director de Miss Grand Colombia, se hizo viral nuevamente en redes sociales porque le tumbó la primicia a Naguat de cuál sería la sede del 2024 del Miss Grand International. Él hizo un comentario en un post que iba a ser en Myanmar y así fue. Miss Grand Japón, en su entrevista con el jurado, dio algunos detalles de su emprendimiento y dejó a todos con la boca abierta, y es que tiene un emprendimiento de juguetes sexuales y todos quedamos con la boca abierta. Un buen emprendimiento, pero a ver, en una candidata de Miss Grand International dejó a todos atónitos. Okay, this is a little surprise for you guys, but I am an entrepreneur and now I'm making a sex toy. César Prado, director de Miss Grand International, creó un video falso de apoyo a su candidata y se nota donde él da instrucciones de cómo debían actuar ante este video, y por supuesto esto recorrió todas las plataformas de redes sociales. Bueno, mi gente, esto fue mi top 20 de los momentos virales del Miss Grand International 2023. Si faltó alguno, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.